María dos Prazeres seguía siendo una mulata esbelta, vivaz, con el pelo duro, los ojos amarillos y encarnizados. Y hacía mucho tiempo que había perdido la compasión por los hombres. Hablaba un catalán perfecto, aunque su acento no había perdido la música de su portugués olvidado. Acababa de cumplir 76 años y un sueño premonitorio le había advertido de la inminencia de su muerte. Aquella mañana, el vendedor de entierros llegó tan puntual que María dos Prazeres estaba todavía en bata de baño y rulos, y apenas tuvo tiempo de colocarse una rosa roja en la oreja para parecer menos indeseable de lo que se sentía. Al abrir la puerta y encontrarse allí a un joven de aspecto tímido en vez de al lúgubre notario de la muerte que ella esperaba, María dos Prazeres, que había recibido a tantos y tantos hombres durante tantos años a cualquier hora del día, se sintió más avergonzada que nunca por su aspecto y se disculpó. El chico como que se desconcertó. Era su primer día de trabajo, no estaba acostumbrado, se disculpó también, pensó que se había equivocado. María dos Prazeres le aclaró: ojalá, la muerte no se equivoca, y le hizo pasar al salón. Allí, sobre la mesa, el joven desplegó un mapa del vasto cementerio de Montjuïc, que trajo a María inmediatamente a un terror de la infancia, en el que las aguas del Amazonas, desbordadas por las lluvias de otoño, habían arrastrado hasta el patio trasero de su casa cajas por las que asomaban pelos y jirones de tela de los muertos del cercano cementerio de Manaos. Quiero un lugar, le dijo al joven, a donde no pueda haber inundaciones, a donde no puedan llegar las aguas. Él intentó señalar una zona en el mapa, diciéndole que allí era imposible que hubiera inundaciones. Ella se situó en el plano, localizó la puerta de entrada, reconoció las 3 tumbas, sin nombres ni fecha, de Buenaventura Durruti y otros 2 dirigentes anarquistas muertos durante la Guerra Civil. Todas las noches alguien ponía el nombre en una, en 2 o en las 3 de las lápidas. Y todas las mañanas los vigilantes del cementerio se veían obligados a borrarlo para mantener el secreto de las tumbas. María dos Prazeres había asistido al multitudinario entierro de Durruti en Barcelona y había vivido con intensidad aquella época de grandes pasiones. Así que pensó que le gustaría ser enterrada por allí cerca, pero no quedaban sitios. Llamaron a la puerta y mientras se dirigía a abrir, le iba explicando al joven vendedor: mire, yo lo que quiero es un lugar donde no pueda haber inundaciones, no puedan llegar así las aguas, que esté tumbada bajo tierra, que tenga un poco de sol en verano, un poco de sombra en verano. Abrió la puerta y entró un perrito, así mojado, que presa de un inexplicable alborozo, se puso a ladrar y se subió a la mesa y a punto estuvo de estropear el plano con sus patas de barro. A una sola mirada de su dueña, el perro se quedó quieto. Noi, baixada y sí. El perro se quedó así, como serio, y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. «Collons, ha llorado», dijo el vendedor de entierros. «Sí, bueno, discúlpele, es que no está acostumbrado a encontrar a gente aquí a estas horas». «Coño, pero esto no se ha visto ni en las películas». «Ya, es que, bueno, los perros pueden hacerlo, pueden reír y pueden llorar, pero sus dueños se empeñan en enseñarles a hacer otras bobadas en vez de esto, que a ellos les gusta más». Bueno, pues así quedó la cosa. Siguieron mirando, ya quedaba poco para que María pudiera decidirse. Las sombras en el cementerio eran imposibles, las pocas que había estaban destinadas a los jerarcas del régimen. Así que finalmente María dos Prazeres se decidió por una zona allí que le pareció lo suficientemente interesante para reposar ella. El joven se puso a guardar todos sus papeles y mientras lo hacía examinó por primera vez conscientemente la casa y le dejó sorprendido, maravillado, el mágico aliento de su belleza. Miró a María dos Prazeres como por primera vez. A él le gustaba adivinar a qué se dedicaba la gente que vivía en las casas por los objetos que había en ellas, y en este caso estaba desconcertado. Así que se atrevió y le preguntó a María. Ella, muerta de risa, le dijo: «Soy puta, hijo mío, pues que ya no se me nota». El joven enrojeció, a punto estuvo de tragarse la puerta al salir, y ella le dijo: «No te partas la crisma antes de dejarme bien enterrada». Cerró la puerta y cargó al perrito, al Noi, y estuvo mimándole un rato.
Desde que había tenido el sueño que le advertía de la inminencia de su muerte, se sentía más ligada que nunca a aquella criatura de su soledad. María dos Prazeres se convirtió en una asidua visitante dominical del cementerio. El primer domingo reconoció las 3 tumbas sin nombres ni fechas, pero no pudo hacer nada porque el vigilante estaba por allí atento. No fue sino hasta el tercer domingo en el que pudo poner en una de las tumbas Durruti. A partir de entonces, siempre que podía, ponía los nombres en una, en 2 o en las 3, con el pulso firme y el corazón alborotado por la nostalgia. Le costó un gran esfuerzo enseñar al Noi, al perrito, a reconocer su tumba entre todas las del cementerio. Y después le enseñó a llorar sobre ella, para que siguiera haciéndolo luego, por costumbre. Todavía le costó más enseñarle el camino desde la casa al cementerio, pero lo consiguió. El domingo de la gran prueba le dejó salir, abrió la puerta y le dejó salir a él solo, y ella se fue a coger el autobús que la llevaba al cementerio, al autobús de las Ramblas. Ella llegó al cementerio, estuvo allí esperándole y 15 minutos antes de la hora prevista apareció el Noi por la colina, jadeante y cansado pero triunfal por la proeza lograda. A partir de ese mismo instante, María dos Prazeres perdió para siempre el terror a no tener nadie que llorara sobre su tumba. Volvieron los dos ya juntos para la casa en el barrio de Gracia, donde María dos Prazeres se había comprado un entresuelo, cuando la echaron del burdel en el que había trabajado toda la vida. El único vínculo que le quedó con el pasado fue su relación con el conde de Carmona, que seguía visitándola el último viernes de cada mes, para cenar y hacer un amor de sobremesa. Antes de irse, siempre acuciado por la inminencia de la medianoche, el conde dejaba 25 pesetas debajo del cenicero de la mesa de noche de la habitación. Ese era el precio que tenía María cuando él la conoció, y eso era lo único que el paso del tiempo había dejado intacto. Ninguno de los dos sabía en qué se basaba muy bien su amistad. Él le había hecho a ella algunos favores fáciles. Ella le había contado cómo su madre la vendió con 14 años en el puerto de Manaos a un oficial que la disfrutó sin compasión durante toda la travesía y la dejó abandonada, sin nombre, sin dinero y sin idioma, en la ciénaga de luces del paralelo barcelonés. Ambos eran conscientes de tener tan pocas cosas en común que nunca se encontraban tan solos como cuando estaban juntos, pero ninguno de los dos se había atrevido a lastimar los encantos de la costumbre. Tuvo que ser una emoción nacional la que les hiciera darse cuenta de cuánto se habían odiado y con cuánta ternura durante tanto tiempo. Un viernes de la visita del conde, la radio les trajo la noticia de que el general Francisco Franco, dictador eterno de España, acababa de dictar el destino de 3 jóvenes condenándolos a muerte. Pues entonces los fusilarán, porque el caudillo es un hombre justo, dijo el conde. María dos Prazeres clavó en él sus ardientes ojos de cobra real y le dijo: más te vale que no, porque como uno solo muera, yo echaré veneno en tu sopa. ¿Por qué? Porque yo también soy una puta justa. Claro, el conde de Carmona no volvió más. Y María dos Prazeres tuvo la certeza de que el último capítulo de su vida acababa de cerrarse. Encargó una lápida anarquista, sin nombres ni fechas. Habló con la hija de la vecina para que se hiciera cargo del Noi. Solo tenía que dejarle salir los domingos y ella faltaba. Él ya sabía lo que tenía que hacer. Dejó la puerta entreabierta para que el perro pudiera avisar si a ella le pasaba algo. Y en ese momento tuvo la sensación de tener la situación bien controlada. Pero la vida había tomado por ella otras decisiones. Un domingo, al salir del cementerio, se desencadenó una gran tormenta. Ella pudo apenas resguardarse en un portal. Los autobuses pasaban llenos y los taxis no hacían caso de sus señas. Cuando pensó que toda esperanza estaba perdida, un suntuoso automóvil color acero pasó por delante de ella, se detuvo en la esquina y dio marcha atrás hasta llegar a su altura. La ventanilla bajó como por un soplo y el conductor le propuso llevarla. Ella accedió agradecida y se sentó al lado del conductor. Él le aclaró que el magnífico auto no era suyo,
Ella le observó de reojo. Era joven, con el pelo rizado, con un perfil de bronce romano. No era hermoso, pero tenía un encanto distinto. No volvieron a hablar en todo el camino, pero también María dos Prazeres se sintió observada y una vez más tuvo que lamentar en estar viva a sus años. Él se empeñó en llevarla hasta su calle, y no solo hasta su calle, sino llevarla justo hasta su portal, y subió el coche a la acera para evitar que ella se mojara. María dos Prazeres bajó, abrió la puerta del coche para bajar, y al darse la vuelta para darle las gracias, se encontró con una mirada de hombre que la dejó sin aliento. Sostuvo la mirada unos instantes sin saber muy bien. Y él, con voz firme y tranquila, le preguntó: «Subo». María dos Prazeres se sintió ofendida. «Mire, le agradezco mucho que me haya traído hasta aquí, pero no le permito que se ría de mí». Él le aclaró que no se estaba riendo de ella en absoluto y con el mismo tono de voz volvió a repetir: «Subo». María dos Prazeres dejó la puerta del coche abierta, se dio la vuelta y, levantando la voz para asegurarse de ser bien entendida, dijo: «Haga usted lo que quiera». Entró en el portal y empezó a subir los primeros peldaños, con las rodillas trémulas, sofocada por un pavor que solo creyó posible sentir en el momento de morir. Oyó cómo se cerraban las dos portezuelas del coche y unos pasos iniciando también su andadura en el portal. Revisó en una fracción de segundos el sueño premonitorio que le había cambiado la vida durante tantos meses y se dio cuenta del error de su interpretación. Dios mío, entonces no era la muerte. Encontró las llaves, por fin, sintiendo los pasos detrás de ella de alguien que se acercaba igual de asustado. Y entonces comprendió que había valido la pena esperar tantos y tantos años y haber sufrido tanto en la oscuridad, aunque solo hubiera sido para poder vivir aquel instante.